En la neblina matutina del norte de África, donde el polvo flotaba como un velo sobre las quebradas crestas cerca del paso de Kasserine, 5 tanques Sherman se movían con una claridad que desafiaba el propio campo de batalla. Sus tripulaciones no podían verse entre sí. El terreno fragmentaba sus líneas de visión. El humo de la artillería difuminaba cada horizonte. Sin embargo, la formación americana avanzaba como si estuviera unida por un hilo invisible, girando, acelerando y convergiendo con una precisión que ningún comandante alemán creía posible sin banderas, bengalas o órdenes gritonas. Para los soldados que observaban desde las torretas de los Panzer, el momento se sentía inquietante, casi irreal. ¿Cómo podían estos tanques estadounidenses maniobrar con tal unidad cuando la doctrina decía que deberían haber estado ciegos? ¿De dónde venía esta coordinación instintiva? La respuesta no residía en el grosor del blindaje, la potencia de fuego o cualquier ventaja visible. Vivía en el suave zumbido de ondas invisibles, irradiando desde dentro de cada Sherman, uniendo a sus tripulaciones en algo más grande que cualquier máquina individual. Y así la pregunta se cierne sobre esa mañana polvorienta. En una guerra definida por el acero y el fuego, ¿podría ser el arma más decisiva algo que el enemigo no pudiera ver en absoluto? Mucho antes de que esos Shermans rodaran por el polvo del norte de África, los cimientos de su ventaja se estaban construyendo silenciosamente en talleres a miles de millas de distancia. En 1941, mientras las divisiones blindadas alemanas avanzaban a través de la frontera soviética con la confianza de veteranos experimentados, los ingenieros estadounidenses se enfrentaban a una pregunta diferente. ¿Y si la victoria en la guerra acorazada no perteneciera al tanque con la armadura más gruesa, sino al ejército que pudiera comunicarse con mayor claridad? Los Estados Unidos habían entrado en un periodo de rápida transformación militar. Sus fuerzas blindadas aún eran jóvenes, su doctrina aún se estaba formando, pero su potencial industrial y científico era vasto. Dentro del cuerpo de señales y en los laboratorios de Galvin Manufacturing, pronto conocido como Motorola, un grupo de ingenieros comenzó a dar forma a lo que se convertiría en uno de los cambios más importantes en la historia de la guerra mecanizada. Daniel E. Noble defendió el salto hacia la modulación de frecuencia, una tecnología que prometía claridad en el caos de la batalla. Henrik Magnusky resolvió el brutal desafío de ingeniería de instalar electrónica sensible dentro de una máquina de metal que temblaba como un terremoto y rugía como una fábrica. Su creación, el SCR-508, no era simplemente una radio. Era una nueva forma de pensar sobre la guerra. Con 161 libras, el sistema no añadía potencia de fuego, ni blindaje ni velocidad. Sin embargo, convirtió un tanque medio ordinario en un instrumento conectado de acción coordinada. 10 canales preestablecidos, estabilidad controlada por cristal y un transmisor lo suficientemente potente como para atravesar el ruido del motor y el calor del desierto. Todo ello tejido en un campo de batalla, donde la fuerza Panzer alemana aún dependía de conjuntos de modulación de amplitud diseñados antes de que el mundo entendiera lo que la guerra moderna de blindados requeriría. Alemania había sido pionera en la idea de tácticas blindadas habilitadas por radio en la década de 1930, pero para los primeros años de la guerra, su producción simplemente no podía mantenerse al ritmo de sus líneas del frente en expansión. Muchos Panzer IV solo llevaban receptor. Aún menos montaban el transceptor completo FUG 5. Los tanques de mando, marcados por antenas adicionales, se convirtieron en objetivos obvios. Una vez destruidos, todo un pelotón caía en silencio. Las órdenes podían escucharse, pero no responderse. Las amenazas podían verse, pero no reportarse. A través del desierto, a través de las montañas, a través de los campos de Europa, los blindados alemanes a menudo luchaban como máquinas aisladas en lugar de una fuerza unificada. Este desequilibrio moldeó las primeras batallas estadounidenses de la guerra. Cuando las primeras unidades blindadas de
Desembarcaron durante la Operación Torch en noviembre de 1942. Sus tripulaciones aún eran inexpertas. Sus tácticas no estaban probadas. Su confianza era inestable. Pero las radios dentro de sus tanques ofrecían algo invaluable: la capacidad de mantenerse conectados, incluso cuando el campo de batalla se desmoronaba a su alrededor. Era una capacidad que los alemanes no esperaban y para la cual no estaban preparados para contrarrestar. El escenario estaba preparado. Los estadounidenses aún no eran hábiles, ni sus tanques eran superiores. Pero llevaban un arma que nadie podía ver, una que redefiniría cada enfrentamiento que siguió. La verdadera prueba de la nueva ventaja de comunicación de América no surgió en laboratorios o campos de entrenamiento, sino en el caos de Túnez. En el paso de Kasserine, en febrero de 1943, las fuerzas blindadas de aún inexpertas, aún aprendiendo la brutal aritmética de la guerra, se encontraron dispersas a lo largo de 50 millas de terreno accidentado. Unidades que nunca habían luchado juntas, tripulaciones que no conocían los nombres de los demás, de repente dependían de la misma línea de vida frágil. La voz clara e inquebrantable transmitida a través de las radios SCR 508. Incluso en la retirada, las radios mantuvieron su posición. Los comandantes de tanques transmitieron los movimientos enemigos, solicitaron fuego de artillería y advirtieron a los pelotones aislados sobre los embates alemanes. Lo que debería haber sido un colapso completo se convirtió en una lección brutal, costosa, pero invaluable, sobre el poder de mantenerse conectado. Los equipos de interceptación alemanes escuchaban con incredulidad. ¿O cómo podían las unidades estadounidenses mantener la coordinación a distancias donde los conjuntos alemanes Fourier-5 solo producían estática? El patrón se volvió más agudo en Italia. Las empinadas crestas y los valles sinuosos de los Apeninos deberían haber favorecido la doctrina alemana. La comunicación visual era imposible. Las señales desaparecían detrás de las piedras y los bosques. Incluso los operadores de radio experimentados luchaban con las reflexiones que distorsionaban las transmisiones moduladas en amplitud. Sin embargo, los equipos de FM estadounidenses prosperaron en estas condiciones. Las pelotones de Sherman, separadas por montañas, maniobraron como si estuvieran en terreno llano, señalando las posiciones de las armas enemigas y sincronizando el movimiento a través de un terreno que reducía a silencio las radios alemanas. Lo que debería haber sido un igualador se convirtió en un amplificador de la fuerza estadounidense. Luego llegó Normandía. El 6 de junio de 1944, mientras los Shermans desembarcaban de las embarcaciones en las aguas agitadas de la playa de Omaha, sus radios los conectaban instantáneamente con el apoyo de fuego naval y con los barcos de mando en alta mar. Ninguna formación acorazada alemana poseía algo comparable. Pero en los setos de Normandía surgió un nuevo problema. La infantería estadounidense, equipada con radios SCR-300 en diferentes bandas de frecuencia, no podía advertir a las tripulaciones de los Sherman sobre las emboscadas de Panzerfaust, escondidas detrás de muros vivos de tierra y vegetación. Por un momento la ventaja se fracturó. La solución llegó desde las propias líneas del frente. Las tripulaciones soldaron cajas de municiones a sus tanques y montaron teléfonos de campo EE-8 dentro de ellos, conectados directamente al intercomunicador. Con una única adaptación nacida de la necesidad, los tanques e infantería estadounidenses volvieron a convertirse en una fuerza unificada. Para cuando comenzó la Operación Cobra a finales de julio, la brecha de comunicación había desaparecido. Cobra reveló la magnitud completa de lo que una comunicación radial, clara y universal podía lograr. La segunda división acorazada movió más de 200 Shermans a través del humo, el polvo y las carreteras destrozadas con una velocidad y precisión que dejó atónita a la división Panzerlehr alemana. Los ataques de artillería llegaban minutos después de la identificación. Las amenazas detectadas a millas de distancia desencadenaron una contracción inmediata.
Para las tripulaciones alemanas que luchaban con radios fallidas y líneas de comunicación colapsadas, los estadounidenses no solo parecían coordinados, parecían omnipresentes. Y a partir de ese momento, el campo de batalla pertenecía al bando que pudiera hablar, escuchar y responder más rápido de lo que el enemigo pudiera entender. A finales de 1944, el verdadero peso de la ventaja comunicativa de América comenzó a moldear no solo los enfrentamientos individuales, sino el destino de campañas enteras. En ningún lugar esto fue más claro que en los campos alrededor de Arracourt, donde la cuarta división acorazada se enfrentó a múltiples brigadas Panzer alemanas equipadas con el formidable Panther, tanques superiores en blindaje, óptica y potencia de fuego. En teoría, el enfrentamiento rozaba lo desesperado. En la batalla, se convirtió en algo completamente diferente. Cada Sherman en la cuarta división blindada, sin importar cuán superados en armamento estuvieran, podía informar sobre el movimiento enemigo en el momento en que aparecía. Las unidades de cazatanques recibían información de objetivos de los Shermans posicionados a millas de distancia, lo que les permitía atacar primero. Los observadores de artillería, montados en tanques de mando conectados a la misma red de radio, llamaban a los bombardeos en cuestión de minutos. Los Panthers, poderosos como eran, luchaban en aislamiento. Sus comunicaciones fallaban con cada estallido de ruido de motor, cada cambio de terreno, cada interrupción de los vehículos de mando. El resultado fue un concurso de 3 semanas en el que la cuarta división acorazada destruyó 281 vehículos blindados alemanes, mientras perdía solo 41 Shermans, una proporción de bajas que contradijo todas las expectativas de superioridad mecánica bruta. Las consecuencias se extendieron mucho más allá del campo de batalla. Los comandantes alemanes comenzaron a darse cuenta de que sus suposiciones tácticas, particularmente la creencia de que destruir los tanques de mando paralizaría a las unidades estadounidenses, eran catastróficamente erróneas. Continuaron apuntando a vehículos con múltiples antenas, sin entender que cada Sherman en la formación era un tanque de mando en todo menos en el nombre. Este error de cálculo se repitió en toda Francia y en el corazón de Alemania, donde las formaciones de Panzer, destruidas a menudo, dejaban radios que se desviaban de la frecuencia o fallaban debido a interferencias eléctricas. Luego vino el shock en Remagen en marzo de 1945. Cuando se encontró el puente Ludendorff intacto, un solo informe de radio de la 9ª División Blindada se propagó en minutos. Divisiones enteras se movieron, la artillería se reposicionó, la logística se redirigió. En menos de una hora, las fuerzas estadounidenses se estaban moviendo para aprovechar una oportunidad que debería haber desaparecido antes de que pudieran alcanzarla. Las unidades alemanas, dependientes de líneas telefónicas dañadas y radios de onda media afectadas por interferencias, respondieron con retrasos medidos no en minutos, sino en horas. Sus contraataques llegaron de manera fragmentada, descoordinados, y fueron destruidos uno por uno. El colapso final se desarrolló en el Pocket de Ruhr. Mientras las columnas blindadas estadounidenses ejecutaban un doble envolvimiento coordinado completamente a través de redes de radio, más de 300,000 tropas alemanas se encontraron atrapadas. Dentro del cerco, las comunicaciones alemanas se desintegraron. Los últimos mensajes del mariscal de campo Walter Model, fragmentados, desesperados, hablaban de unidades cortadas de la sede, regimientos incapaces de comunicarse entre sí, comandantes luchando a ciegas. La dimensión humana de esta disparidad era profunda. Las tripulaciones de los tanques estadounidenses entraban en batalla sabiendo que nunca estaban realmente solas. Incluso en el humo, incluso en la oscuridad, una voz de otro Sherman podía llegar a ellos. Las tripulaciones alemanas, por otro lado, a menudo libraban sus batallas como duelos aislados, Panthers y Panzerquarters reducidos a sobrevivientes individuales, en una guerra definida por la coordinación. En esos últimos meses de la guerra, la lección se volvió inconfundible. Incluso la armadura más fuerte se fractura cuando no puede hablar, no puede escuchar y no puede actuar como parte de algo más grande que ella misma.
En el periodo posterior a estas campañas decisivas, surgió una verdad más amplia, una que iba mucho más allá de los duelos de tanques o las maniobras en el campo de batalla. El triunfo estadounidense en la guerra acorazada no fue simplemente el resultado de una mejor industria, ejércitos más grandes o una logística favorable. Reflejaba un cambio filosófico, la creencia de que la información, no la armadura, gobernaría el futuro de la guerra. Para los estrategas estadounidenses, el SCR-508 era más que un accesorio. Era la base de una estructura de mando de combate flexible que permitía a las unidades formarse, disolverse y reformarse en fuerzas de tarea específicas para cada misión. Esta adaptabilidad desconcertaba a los oficiales alemanes, acostumbrados a una organización rígida, donde la escasez de comunicación forzaba la jerarquía en lugar de fomentar la creatividad. Por el contrario, los comandantes estadounidenses podían combinar infantería, blindados, artillería y unidades de reconocimiento con la confianza de que permanecerían en contacto fluido. Otras naciones tomaron nota. Después de la guerra, los ingenieros soviéticos que estudiaban el equipo alemán y estadounidense capturado llegaron a una conclusión contundente. Alemania había construido tanques superiores, pero América había construido sistemas superiores. El Ejército Rojo, reconociendo las limitaciones de sus comunicaciones durante la guerra, donde la mayoría de los T-34 luchaban sin radios, optó por emular los diseños estadounidenses para su doctrina blindada de la posguerra. Los manuales de campo soviéticos reflejaban las lecciones extraídas de las formaciones Sherman. Sin un despliegue universal de radios, la armadura masiva se convierte en una carga en lugar de un activo. En Alemania Occidental, la recién formada Bundeswehr confrontó el pasado con una claridad inusual. Los manuales de entrenamiento enfatizaban que la derrota alemana a menudo no se debía a vehículos inferiores, sino a una comunicación deficiente. Cada tanque Leopard fabricado contaba con capacidades de radio avanzadas, reflejando una doctrina moldeada directamente por las fallas del Fugue 5. Con el tiempo, la OTAN en su conjunto adoptó el mismo principio, avanzando hacia una visión de la guerra donde el intercambio instantáneo de información era el multiplicador de combate central. Los conflictos modernos solo reforzaron estas lecciones. En la Guerra del Golfo de 1991, las fuerzas estadounidenses y de la coalición, armadas con sofisticadas redes digitales, abrumaron a las unidades iraquíes equipadas con tanques de diseño soviético individualmente formidables pero incapaces debido a radios obsoletas. En 2003, el mismo patrón volvió a aparecer. Formaciones estadounidenses de rápido movimiento y altamente conectadas superaron a los oponentes cuyos vehículos blindados aún dependían de comunicaciones limitadas e inconsistentes. A lo largo de las décadas y los continentes, el veredicto se mantuvo consistente. Las victorias logradas por las tripulaciones de Sherman en 1943 y 1944 no fueron accidentes de la historia. Fueron la primera demostración clara de que la guerra centrada en la red triunfa sobre la guerra centrada en la plataforma. El cañón de un tanque puede decidir un duelo, pero su capacidad para comunicarse decide una campaña. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, mientras el humo se asentaba sobre las ciudades en ruinas y las columnas blindadas se detenían a lo largo del Rin y el Elba, algo más profundo que la victoria o la derrota se ponía en foco. La guerra había revelado una verdad durante mucho tiempo oculta bajo el choque de acero y fuego, que en un campo de batalla moderno, la ventaja más decisiva no siempre es visible. No ruge como un motor ni golpea como un proyectil. A veces se mueve en silencio, transportado en una longitud de onda, viajando de una tripulación a otra, uniendo a los soldados individuales en una fuerza mayor que ellos mismos. Para las tripulaciones de los Sherman, el SCR-508 era más que un equipo atornillado dentro del casco. Era la razón por la que nunca se sentían abandonados en la niebla de la guerra. Un tanque inmovilizado por el barro no estaba perdido. Un pelotón cortado por el humo no estaba en silencio.
Un comandante lanzado al caos aún podía escuchar la voz firme de otra tripulación a millas de distancia. Esa conexión creó una especie de resiliencia en el campo de batalla que los alemanes no podían igualar, sin importar cuán gruesa fuera su armadura o cuán poderosos fueran sus cañones. Para las tripulaciones alemanas, el contraste era doloroso. Muchos lucharon con una habilidad y valentía incomparables, pero entraban en cada combate sabiendo que si su comandante caía o su radio fallaba, tendrían que enfrentarse al enemigo solos. La soledad definió su guerra tanto como cualquier decisión táctica. En memorias escritas mucho después de que terminó la lucha, los veteranos alemanes de tanques recordaron no solo el impacto de la coordinación estadounidense, sino también la soledad que moldeó sus batallas finales. El legado de estos encuentros llega mucho más allá de la década de 1940. La guerra moderna de blindados, desde los desiertos de Kuwait hasta las calles de Bagdad, todavía refleja la lección que el Sherman demostró por primera vez, que la dominancia de la información supera la superioridad de la plataforma. Los campos de batalla en red de hoy trazan su linaje directamente a esas primeras radios de FM, zumbando, dentro de cascos de acero que cruzaban el norte de África. Y así, la pregunta persiste para nosotros, décadas después. Si la ventaja invisible de la comunicación pudo remodelar toda una guerra, ¿qué significa eso para los conflictos de nuestro tiempo? Para aquellos que estudian la historia, para los veteranos que han llevado estas lecciones adelante, y para cualquiera que crea que entender el pasado ayuda a salvaguardar el futuro, la historia de la radio del Sherman es más que una nota técnica. Es un recordatorio de que las guerras no solo se ganan con fuerza, sino con conexión, con la capacidad de actuar juntos cuando todo lo demás amenaza con desunir a las unidades. Si esta historia te habla, comparte tus pensamientos. ¿Cuál crees que es la lección más importante que la guerra moderna heredó de los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial?